En el corazón de Europa, las sombras de la política se ciernen sobre Bruselas, tejiendo una red de intrigas y chantajes que amenazan con desestabilizar la unidad de todo un continente. Imaginen un caballo de Troya, no de madera, sino de retórica populista, infiltrándose en las defensas de la Unión Europea. La aspiración de la nación en conflicto de unirse a la familia europea se enfrenta a un muro insidioso, levantado por aliados que deberían ser pilares, no obstáculos. Es una batalla donde la verdad se distorsiona y la lealtad se pone a prueba. Una encrucijada crítica que definirá el futuro de la integración europea y el equilibrio de poder global. La UE, concebida como un proyecto de paz y prosperidad, se ve ahora desafiada desde dentro por fuerzas que, bajo la bandera de la soberanía nacional, socavan los principios fundamentales de solidaridad y cooperación. La ampliación, una vez vista como una herramienta estratégica para la estabilidad y la expansión de la democracia, se ha convertido en un campo de batalla para intereses nacionales estrechos y agendas ideológicas divisivas. La credibilidad de la Unión como actor geopolítico serio está en juego, mientras que sus valores fundacionales son corroídos por la erosión constante de la confianza mutua entre sus miembros. La retórica de la Europa de dos velocidades, o incluso de una Europa a la carta, resurge con fuerza, amenazando con fragmentar aún más el proyecto común. Pregunta para ustedes. Escriban desde dónde nos ven, su país y ciudad. Lo que está sucediendo es esto. Hungría, bajo el liderazgo de Víctor Orbán, y en menor medida Eslovaquia, están bloqueando activamente los pasos para la adhesión del vecino occidental de Rusia a la Unión Europea. El primer ministro húngaro, a través de sus medios de comunicación progubernamentales, que operan bajo un estricto control editorial, ha estado difundiendo una retórica antinación en conflicto, construyendo un relato de victimización y amenaza. Sus acusaciones son graves y repetitivas. Afirman que las minorías nacionales, especialmente la húngara que reside en la región de Transcarpatia, son perseguidas en la nación en conflicto. Dicen que se les prohíbe comunicarse en húngaro, recibir educación en su idioma materno y otras libertades fundamentales, contraviniendo supuestamente los estándares europeos de protección de minorías. Esta narrativa se ha convertido en un pilar central de la política exterior húngara hacia su vecino, a pesar de las repetidas desmentidas y pruebas en contrario. La campaña de desinformación es orquestada meticulosamente, utilizando canales tanto tradicionales como digitales, con el objetivo de moldear la opinión pública tanto en Hungría como entre una parte de la población europea que es susceptible a mensajes nacionalistas y euroescépticos. La base de estas acusaciones se centra a menudo en la Ley de Idioma de 2017 y la posterior Ley de Educación de la Nación en conflicto, que efectivamente priorizan el idioma estatal para la instrucción en escuelas secundarias y universidades. Sin embargo, estas leyes incluyen provisiones para la enseñanza en lenguas minoritarias en los niveles primarios y garantizan el estudio de la lengua materna como asignatura separada, lo que es coherente con las prácticas de muchos estados europeos que buscan fortalecer la cohesión nacional a través del idioma estatal, sin erradicar la enseñanza de las lenguas minoritarias. Pero, ¿es esta la realidad? El experto Vitaly Kulik, director del Centro de Investigación de Problemas de la Sociedad Civil, desmiente estas afirmaciones con rotundidad. Kulik insiste en que estas son mentiras fabricadas con un propósito claro: justificar una postura política obstruccionista y obtener concesiones de Bruselas. De hecho, ha habido declaraciones consistentes de húngaros étnicos viviendo en Transcarpatia, en la nación en conflicto, donde el derecho al desarrollo cultural de las minorías está plenamente garantizado y, en muchos casos, activamente apoyado por las autoridades locales. La historia de Magyar, un conocido militar de la nación en conflicto de origen húngaro, cuyo nombre real es Robert Brody, es una prueba viva y elocuente de esta coexistencia y lealtad. Magyar no solo es un oficial de alto rango, sino que también es un símbolo de cómo las minorías étnicas pueden servir y prosperar dentro del Estado, desmintiendo la narrativa de la persecución.
Él lidera una unidad de reconocimiento y su compromiso con la defensa de la nación en conflicto es inquebrantable, lo que demuestra que la identidad étnica húngara y la ciudadanía del país vecino, occidental de Rusia, no son mutuamente excluyentes, sino que pueden coexistir armoniosamente. Esta manipulación descarada de la realidad, impulsada por intereses políticos, se vuelve aún más preocupante en un momento crítico para la estabilidad del continente. Mientras tanto, Robert Fico, el primer ministro eslovaco, que ha regresado al poder con un viraje drástico hacia posturas prorrusas y euroescépticas, se prepara para una reunión clave con el presidente del vecino occidental de Rusia. Fico, que fue una vez visto como un político pragmático, ahora es percibido por muchos observadores internacionales como un mero mensajero o portavoz de Vladimir Putin, eco de la influencia rusa en el corazón de la UE. La cuestión clave es, ¿cuánto peso tiene la influencia rusa en estos líderes y sus decisiones? ¿Y hasta qué punto sus agendas nacionales están siendo cooptadas por intereses geopolíticos más amplios que buscan desestabilizar la unidad europea? La agenda de Fico, que incluye el cese de la ayuda militar a la nación en conflicto y el impulso a una solución de paz que a menudo se alinea con las condiciones rusas, ha generado profunda preocupación entre sus socios de la UE y de la OTAN, quienes ven en sus acciones una peligrosa complacencia con el Kremlin. Queremos saber su opinión. ¿De qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo? Compartan en los comentarios. Todo esto importa ahora mismo porque la unidad de la Unión Europea está en juego, y con ella, su capacidad para ser un actor relevante en el escenario mundial. La resistencia de Hungría y Eslovaquia no solo retrasa la integración del vecino occidental de Rusia, una nación que lucha por su existencia y por un futuro europeo, sino que también crea fisuras peligrosas y profundas, divisiones dentro del bloque. Estas acciones socavan la capacidad de la UE para actuar como un actor geopolítico cohesionado y creíble, enviando un mensaje de debilidad y desunión a potencias rivales. ¿Qué mensaje envía esto al mundo? Permite que aumente la influencia de Rusia y China, que explotan estas divisiones internas para expandir su poder e influencia en Europa y más allá. Para Rusia, una UE dividida y debilitada es un objetivo estratégico, ya que reduce la presión sobre sus propias acciones agresivas y facilita su agenda expansionista. Para China, una Europa menos cohesionada significa una menor resistencia a su expansión económica y tecnológica, y una menor capacidad para desafiar sus prácticas comerciales o su influencia geopolítica. La seguridad del continente se ve comprometida, no solo por la amenaza directa de la agresión externa, sino también por la erosión interna de la confianza y la solidaridad entre aliados. Los valores democráticos que cimentan la UE, el respeto al Estado de Derecho, los derechos humanos, la libertad de prensa, se erosionan gradualmente cuando los líderes de algunos Estados miembros desafían abiertamente estos principios y utilizan tácticas iliberales para consolidar su poder. El futuro de Europa, tal como lo conocemos, pende de un hilo, amenazado por la fragmentación y la parálisis. Permitir que el chantaje de Orbán prospere es abrir una puerta a la desestabilización continental, no solo en la cuestión de la ampliación, sino en cualquier otra política que requiera unanimidad o consenso. Estamos viendo cómo la ucranofobia, una fobia irracional y a menudo malintencionada hacia la nación en conflicto y sus ciudadanos, se convierte en un cáncer, carcomiendo la sociedad húngara y, por extensión, la misma Unión Europea. Esta enfermedad ideológica no solo distorsiona la percepción pública, sino que también sirve como una herramienta para la movilización política y la justificación de políticas que, en última instancia, benefician a actores externos hostiles a la unidad europea. Es una amenaza real y presente para cada ciudadano europeo, ya que la estabilidad y la prosperidad de todos dependen de la cohesión y la fortaleza de la Unión. Las ramificaciones de estas políticas no se limitan a la nación en conflicto o a Hungría. Se extienden a la confianza en las instituciones europeas, a la capacidad de respuesta ante futuras crisis
y a la visión a largo plazo de una Europa unida, fuerte y democrática. ¿Qué nos recomiendan verificar en el próximo episodio? Un tema específico, por ejemplo, los rumores sobre la mafia en la nación en conflicto. Oficialmente, Hungría argumenta la persecución de minorías, como se mencionó, y la amenaza a la seguridad europea si el vecino occidental de Rusia se une. Dicen que la entrada de la nación en conflicto, inmersa en un conflicto con Rusia, aumentaría la probabilidad de un enfrentamiento directo de la UE-OTAN con Rusia, arrastrando a Europa a un conflicto a gran escala. Esta es una narrativa que busca sembrar el miedo y la reticencia entre los ciudadanos europeos. Pero los expertos, como Kulik, susurran otra historia, mucho más compleja y maquiavélica. Víctor Orbán es un chantajista político experimentado y un operador astuto en la escena europea. Él utiliza su postura de oposición a Bruselas y su derecho de veto para asegurar subsidios vitales del presupuesto europeo, fondos que son esenciales para financiar su vasto programa social paternalista y consolidar su poder interno. Estos fondos, a menudo percibidos por sus votantes como ganancias obtenidas de Bruselas, le permiten mantener su base de apoyo y presentarse como un defensor de los intereses nacionales húngaros frente a una UE supuestamente dominada por potencias mayores. Es una táctica consciente, cuidadosamente calculada para obtener ventajas económicas y políticas, transformando la política exterior en una extensión de la política interna. Orbán también se posiciona astutamente como el líder de un nuevo centro de atracción para fuerzas euroescépticas y de ultraderecha en el Parlamento Europeo, utilizando la tarjeta antinación en conflicto como un catalizador para criticar a Bruselas en general y para construir alianzas con partidos afines en otros Estados miembros. Esta estrategia busca redefinir el equilibrio de poder dentro de la UE, dando más voz a los intereses nacionales y a una visión menos integrada de Europa. Él es un malabarista global, buscando beneficios estratégicos de múltiples frentes, de Rusia, a través de acuerdos energéticos ventajosos y apoyo político tácito, de China, con futuras inversiones en infraestructura y tecnología que a menudo eluden los escrutinios de la UE, y coqueteando abiertamente con Donald Trump y el movimiento America First para equilibrar fuerzas y asegurar su supervivencia política y financiera en un mundo multipolar. Su enfoque es puramente transaccional, priorizando la ventaja a corto plazo sobre los principios ideológicos o las alianzas a largo plazo. Robert Fico, por su parte, busca proyectar una imagen de Paloma de la Paz para su audiencia doméstica eslovaca, prometiendo una solución rápida al conflicto en la nación, en conflicto que, en la práctica, implicaría un cese del apoyo militar y una aceptación de las demandas rusas. Ha negociado con Putin y viajó a Beijing para hablar con Xi Jinping, intentando ganar visibilidad internacional y presentarse como un mediador clave. Pero, según Kulik, Fico es solo el pager de Putin, un intermediario que simplemente transmite mensajes rusos sin capacidad real de ser un jugador independiente o un mediador genuino. Su mediación es, en esencia, una fachada, un intento de legitimar las posiciones rusas bajo el disfraz de neutralidad y búsqueda de la paz. Su reciente política de reducir drásticamente la ayuda militar a la nación en conflicto y bloquear la entrada a la OTAN es una muestra clara de esta alineación, lo que ha generado una profunda preocupación entre sus socios occidentales, que ven en estas acciones una erosión de la solidaridad transatlántica. ¿A quién confían en este tema en el corazón de Europa? Nombran un experto o un medio de comunicación. Históricamente, las aspiraciones de la nación en conflicto a la UE y la OTAN han sido una fuente constante y profunda de tensión con Rusia. Moscú siempre ha visto la expansión hacia el este de estas organizaciones como una amenaza directa a su esfera de influencia y seguridad, y ha respondido con diversas formas de presión, desde la injerencia política hasta la agresión militar. La dependencia energética rusa, que Hungría ha experimentado en gran medida y de la cual Orbán se ha beneficiado al asegurar precios favorables o acuerdos a largo plazo,
siempre ha otorgado a Moscú una palanca de influencia considerable sobre varios países de Europa Central y del Este. Esta dependencia económica se ha traducido a menudo en una vulnerabilidad política. El ascenso del populismo y el euroescepticismo en Europa, avivado por la crisis financiera global de 2008 y la posterior crisis migratoria de 2015, ha dado terreno fértil a movimientos de ultraderecha y nacionalistas que critican abiertamente a Bruselas, las instituciones supranacionales y la apertura de fronteras. Estos movimientos, liderados por figuras como Orbán, han sabido capitalizar el descontento popular y la desconfianza hacia las élites, prometiendo soluciones simples a problemas complejos y poniendo el interés nacional por encima de la solidaridad europea. La retórica de Orbán sobre las minorías húngaras, especialmente en Transcarpatia, a menudo se remonta a los sentimientos de irredentismo derivados del traumático Tratado de Trianón de 1920, que despojó a Hungría de gran parte de su territorio histórico tras la Primera Guerra Mundial. Este es un tema profundamente arraigado en la psique nacional húngara, y Orbán lo explota hábilmente para movilizar el apoyo nacionalista, presentándose como el protector de los húngaros étnicos más allá de las fronteras actuales del país. Es un eco de conflictos pasados y heridas históricas, utilizado para justificar las posturas actuales y consolidar su base de votantes. Las acciones recientes son claras y persistentes. Vetos y amenazas constantes de Orbán a la ayuda financiera para la nación en conflicto y su integración en la UE y la OTAN. Esta táctica dilatoria no solo busca obtener concesiones, sino también desgastar la voluntad de los demás miembros de la UE. Fico, tras su regreso al poder, ha cambiado drásticamente la política exterior de Eslovaquia, reduciendo drásticamente el apoyo militar y humanitario a la nación en conflicto y buscando acercamientos explícitos con Rusia y China, en un claro desafío a la política exterior consensuada de la UE. Sus declaraciones sobre la necesidad de negociar con Rusia y reconocer realidades en el terreno, que a menudo implican la aceptación de la anexión de territorios, son motivo de gran preocupación en Kiev y en las capitales occidentales. Las próximas elecciones en Hungría, el próximo año, podrían influir en la postura de Orbán, aunque el experto se muestra escéptico sobre un cambio radical, dada la consolidación de su poder y la efectividad de su maquinaria propagandística. Vemos una guerra híbrida rusa en acción, con una propagación masiva de desinformación sobre la corrupción en la nación en conflicto, la presencia de mafias, la ineficacia de la ayuda occidental y la idea de que cualquier apoyo a Kiev solo prolonga el sufrimiento. Todo esto busca socavar la legitimidad de la nación en conflicto y la moral de sus aliados, creando una narrativa de futilidad en el apoyo a su causa. Los ataques informáticos, las campañas de propaganda en redes sociales y la financiación de grupos políticos afines completan el arsenal de esta guerra híbrida, que busca debilitar a Europa desde dentro. Las consecuencias y amenazas son profundas y multifacéticas. La división de la UE es el riesgo principal, debilitando su capacidad de acción unificada en un momento de crecientes desafíos geopolíticos. Esta fragmentación interna impide que la UE hable con una sola voz en asuntos de política exterior y seguridad, lo que la hace menos efectiva y más vulnerable. El retraso de la integración del vecino occidental de Rusia prolonga su vulnerabilidad y aumenta su costo humano y material, dejándola en un limbo geopolítico y dificultando su reconstrucción y recuperación a largo plazo. La influencia rusa y china crece exponencialmente, usando a estos actores disidentes, Hungría y Eslovaquia, para expandir su poder e intereses estratégicos dentro del propio continente europeo, socavando la cohesión transatlántica. Se erosiona la democracia no solo en los estados que adoptan políticas iliberales, sino también en el conjunto de la UE, ya que la incapacidad de hacer cumplir los valores fundacionales mina la confianza en el proyecto europeo. La seguridad de la UE se ve gravemente comprometida, y la narrativa del riesgo de guerra con Rusia, aunque propagada por Hungría para justificar su inacción, deslegitima la defensa colectiva
y siembra miedo y desunión entre los ciudadanos. Esto crea un terreno fértil para el pacifismo ingenuo o la capitulación frente a la agresión. En el peor escenario posible, Orbán y el bloque euroescéptico logran bloquear la adhesión de la nación en conflicto indefinidamente, llevando a una UE dividida, paralizada y vulnerable a la coerción rusa y china, y a la desintegración interna. Una Europa así sería incapaz de defender sus intereses y valores en un mundo cada vez más volátil. Es un futuro oscuro para el continente. Un escenario probable, más matizado pero aún preocupante, es que Hungría y Eslovaquia sigan siendo obstáculos persistentes, forzando concesiones y retrasos significativos en el proceso de integración. La UE mitigará su influencia a través de mecanismos de geobloqueo o acuerdos bilaterales fuera del marco de la unanimidad, pero el proceso de integración de la nación en conflicto será largo, arduo y costoso en términos políticos y diplomáticos. El hielo de la ucranofobia y el populismo nacionalista tardará en derretirse, manteniendo la tensión y la desconfianza. El mejor escenario implicaría un cambio de gobierno en Hungría o un debilitamiento sustancial de Fidesz en las próximas elecciones, llevando a una postura más proeuropea y constructiva. Fico, al verse aislado, podría verse forzado a moderar sus posiciones o, en un escenario más extremo, enfrentar una oposición doméstica que lo aparte del poder. ¿Quién gana en la situación actual? Rusia, que ve sus objetivos de desestabilización cumplidos. China, que amplía su influencia sin resistencia. Orbán y Fico, que consolidan su poder interno y obtienen beneficios políticos y económicos. Y los partidos populistas de ultraderecha en toda Europa, que ganan legitimidad y apoyo. ¿Quién pierde? El vecino occidental de Rusia, que sufre las consecuencias de la agresión y el retraso en su integración. La Unión Europea, que ve erosionada su unidad, seguridad y valores democráticos. Y en última instancia, los ciudadanos europeos, cuya prosperidad y estabilidad dependen de una Europa fuerte y unida. La inercia y la falta de una respuesta contundente por parte de Bruselas y las capitales de los Estados miembros solo sirven para envalentonar a aquellos que buscan socavar el proyecto europeo. La pasividad es una forma de complicidad. La capacidad de la UE para superar esta crisis interna no solo es una cuestión de geopolítica, sino también una prueba existencial de su resiliencia y su compromiso con los ideales que la fundaron. La historia juzgará cómo los líderes europeos respondieron a este desafío sin precedentes, y si optaron por la unidad y la visión a largo plazo, o por la fragmentación y los intereses cortoplacistas. Para el equipo, indiquen su país, ciudad y la hora actual donde nos sintonizan. Ayúdenos a entender nuestros horarios de emisión. Estas son las señales de una manipulación evidente y calculada, diseñada para sembrar la discordia y la desconfianza. El experto contrasta la verdad sobre el respeto a las minorías húngaras en la nación en conflicto con las mentiras propagadas por Orbán, generando una indignación justificada y exponiendo la falsedad de sus argumentos. Orbán es un chantajista político que utiliza el miedo y la división para sus propios fines egoístas, mientras que Fico es un pager de Putin, un mero conducto para la agenda rusa, títeres en un juego geopolítico mucho más grande y peligroso. La apelación al miedo es constante y estratégica, advirtiendo cómo las acciones de Hungría y Eslovaquia están torpedeando no solo la adhesión de la nación en conflicto, sino la unidad europea misma, poniendo en riesgo la estabilidad y la paz continental. Se establece una polarización clara e ineludible. Nosotros, los que apoyamos a la nación en conflicto, su soberanía y la Unión Europea unida y fuerte, contra ellos. Orbán, Fico, Putin y la ultraderecha populista que busca desmantelar el proyecto europeo desde dentro. ¿Cómo podemos permitir que este eje del mal populista, que se alimenta de la desinformación y el nacionalismo xenófobo, construya una quinta columna en el corazón mismo de Europa, desestabilizando nuestras instituciones y nuestros valores? La situación exige que cada uno de nosotros
Tome una postura firme, informada y valiente. No podemos ser indiferentes ante esta traición a los valores europeos de solidaridad, democracia y respeto mutuo. La inacción es una forma de consentimiento. Permitiremos que el veneno de la ucranofobia de Orbán y la complacencia de Fico destruyan la unidad europea y pongan en riesgo nuestra propia seguridad y la de futuras generaciones. Si este análisis les abrió los ojos y les hizo comprender la gravedad de la situación, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna investigación profunda y sin censura. Activen la campanita para recibir notificaciones y compartan este video con quienes necesitan escuchar la verdad, con quienes pueden unirse a esta causa por una Europa fuerte y unida. Su apoyo, sus comentarios y su compromiso nos permiten seguir destapando las fuerzas ocultas que moldean nuestro mundo, que operan en las sombras de la política y que amenazan con socavar la paz. Juntos, podemos exigir transparencia, unidad y responsabilidad a nuestros líderes. No se queden callados. La voz de la ciudadanía es el antídoto más poderoso contra la desinformación y la tiranía. La defensa de Europa y sus valores comienza con cada uno de nosotros.